Y eso se da específicamente porque mucha de la información no es visible. Y no es visible no porque no esté en la web. Visible y estar en la web son dos cosas completamente diferentes. Sino que, ¿qué nos enseñan a nosotros cuando estamos haciendo artículos científicos? Hey, ven acá, tú tienes que buscar los últimos 5 años. ¿Por qué? Si nosotros no investigamos de la misma manera, la ciencia no es igual. La ciencia de la biología tiene una característica inductiva. Inductiva quiere decir que no es tan de sencilla definirla y menos delimitarla. Si tú vienes a esa concepción, de ciencia inductiva, nosotros no podemos ni siquiera definir nuestro objeto de estudio, que es vida. Alguien que me dé una definición de vida concreta es difícil, lo que hacemos es caracterizarla, las características que establece la vida. Pues así mismo funciona la biología. Ahora yo te quiero dar una pequeña presentación de un curso de redacción que di hace un ratito, hace unos meses o semanas, no recuerdo muy bien, pero con eso yo pienso que puedo específicamente abordar algunos puntos muy buenos. Entonces, voy a comenzar específicamente hablando lo más rápido posible de esto para entrar en el calor de la materia y vas a ver por qué esta presentación que te voy a dar es sumamente importante para comprender lo que vamos a hacer. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, sí, sí se Ok. observa. Mira, una cosa importante que tú tienes que entender es que cuando nosotros hablamos particularmente de lo que viene siendo eh, redacción científica, hablamos de identidad de la divulgación. ¿Y por qué identidad de la divulgación? Hoy en día la divulgación científica ha cambiado. Hoy en día ya la gente habla de otras cosas como patentes, videos, tutoriales, canales, pero todo lo que transmitimos realmente es información. Nosotros cuando hablamos de producción científica, hablamos de producción científica de una forma escrita, que inclusive hay journals hoy que publican videos. Y eso es interesante partiendo del hecho de que hoy con las nuevas tendencias informáticas, la inteligencia artificial que vamos a estar utilizando quizás acá en este proyecto, uno crea que estas cualidades de divulgación se pueden perjudicar, pero todo lo contrario. Una de las características que puede tener básicamente cada uno de las redacciones es que tienen una identidad. Y esa identidad es importante tenerla en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la labia de un investigador. Qué chévere es cuando tú lees un tema y te vuelves especialista en un área y tú comienzas a leer tantos artículos de esa área que ya tú sabes cómo escribe el autor que tú estás leyendo, qué tipo de redacción tiene. Tú puedes inclusive, cuando te vuelves muy especialista en un tema, leer un artículo y saber si él tuvo alguna participación en un artículo. Yo he escuchado a algunos colegas míos que son muy especialistas en un tema decir, mira, fulano de tal está citado aquí, pero él no aportó nada porque él es especialista en este tipo de cosas y los comentarios que hacen ahí no van en la línea de lo que él normalmente dice. A él lo colocaron en esa publicación. ¿Cómo tú llegas a esa inferencia? Y es que todos los científicos como tal tenemos algo que se conoce como labia científica. Y eso es interesante y fascinante cuando tú te envuelves en el mundo de la documentación, de la lección, de leer esos artículos. Mira que se ha hecho interesante todo esto, que los documentos realmente todavía quedan mucho por descubrir en ellos. Y tú vas a ver, para una de las cosas también científicas que nosotros tenemos es la forma en que divulgamos. Hoy en día salió un artículo publicado que habla brevemente de lo que es el Kardashian Index. ¿Qué es el Kardashian Index? El Kardashian Index es que muchas veces nosotros creemos en la fama de una persona por simplemente el hecho de que son famosos. Y ese Kardashian Index lo hemos llevado a la ciencia. Es decir, muchas veces nosotros decimos, esta persona es brillante científico porque hemos escuchado múltiples veces eso, pero no hemos leído sus obras. Todos sabemos que Einstein fue un genio, todos hablamos de que Stephen Hawking es una de las personas más inteligentes que ha existido, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído un solo artículo de él y hemos comprendido su redacción o hemos comprendido la documentación científica que hay embebida en eso? No lo sabemos realmente. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Tiene alguna repercusión? Claro, muchas veces la gente tiende a inflar sus cosas. Hoy en día es común escuchar más la importancia que tiene la revista que la importancia que tiene el artículo científico como tal. Y los filósofos son diferentes a esto. Un filósofo publica de una manera muy particular y a él no le importa la revista. ¿Por qué? Porque lo que pesa es el nombre del filósofo. Kempel, Popper, Imri Lakatos. Wow, el pensamiento que ellos tienen es trascendental. ¿A quién le interesa dónde publica? Pero hoy en día, no, yo publico un artículo en Scientific Reports, en Plus One.
Yo publiqué en Neurotropical Entomology y no es malo, pero muchas veces queda enmascarado el contenido de la revista, digo, el contenido, si es bueno o malo, en el marco de una concepción sobre si la revista es buena o no. Y la revista tiene su propiedad es poder divulgar. Pero ¿qué pasa cuando nos basamos en que el inglés, el factor de impacto, las citas, normalmente son lo mejor para establecer la calidad de un artículo? ¿Qué ideas potencialmente buenas quedan sin visibilidad? Y si está en un idioma que no es el idioma de la ciencia, entre comillas, prácticamente quedan sin lectura. Entonces, normalmente, ¿qué hacen los especialistas? Un especialista, ¿cómo comienza su evolución en cuanto a la documentación literaria? Conoce del tema y por lo tanto conoce quién publica en el tema y conoce cómo esa persona piensa en el tema, porque tiene una identidad. Y la identidad no existe solamente en artículos científicos. Todos conocemos, aquí creo que John se va a sentir contento, a Gabriel García Márquez. Bueno, ¿Me escuchan? Sí. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Les parece bien que voy bien en este flujo? ¿Les parece? ¿Así estamos bien? Excelente. Todos conocemos a sí, sí. Gabriel, aquí, digo, a Paulo Coelho, a Gabriel García Márquez. Todos conocemos a diferentes autores cuando Gabo escribe prácticamente lo que viene siendo 100 años, cuando viene Paulo y escribe prácticamente el alquimista. O sea, tienen una redacción en particular. No solamente podemos hablar de esto en literatura, podemos irnos a la ciencia ficción. Si hablamos de Labia, Isaac Asimov escribe de una manera espectacular. Y si nos vamos a ciencia, ¿qué hay de este señor? Robert May. Este man es un crack. Pero todos desarrollamos una cualidad y yo me interesé por la redacción literaria porque en mí surgió un conflicto. Mis mentores académicos tienen una forma de redacción contraria grandemente. El que vemos arriba es Dumas Galvez, él es mi mentor en el doctorado y en diferentes publicaciones, de hecho aprendí mucho con él. El que está abajo es mi mentor en la licenciatura, Roberto Cambra. Roberto Cambra es taxónomo, Dumas es ecólogo, y tenemos a Julian Monge, que fue editor de la revista Biología Tropical, que tiende mucho a redactar en prosa y de forma literaria. Cuando tú tienes tres personas que escriben de manera diferente y tú le mandas un manuscrito a esas tres personas al mismo tiempo y se corrigen entre ellos mismos y tú estás con la crisis existencial, ¿a quién le doy la razón? Tú comienzas a desarrollar tu propia identidad. Pero irónicamente mi identidad es compatible con la de ellos tres porque mi concepción va hacia la matemática. Yo escribo de una forma mucho más matemática. De hecho, por eso es que me fascinan estas cosas. Y ustedes dirán, ¿y se puede hacer ciencia con literatura? ¿Y se puede hacer ciencia con tecnología y se puede hacer ciencia con estadística y todo esto? Pues claro, ya lo estamos haciendo. Este es un artículo que hemos mandado a publicar y que tomamos artículos específicamente de un metaanálisis que habíamos hecho previamente y publicamos en Apidology, una revista en Francia. Y pasa algo interesante. Yo con unos colegas realizamos un metaanálisis sobre un tema en particular en abejas de las orquídeas. El metaanálisis, para los que no saben, es un análisis estadístico de datos existentes para contestar una pregunta de investigación. Pero sucede algo. De los 13 artículos existentes a esa época, solamente en Web of Science eran encontrados la mitad. Entonces tengo la mitad de los resultados oficiales. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros seguimos una metodología que se llama Prisma, que es estandarizada para búsqueda científica. Entonces siempre los profesores nos dicen, busca literatura en fuentes confiables. Pero ¿qué es una fuente confiable? Si nosotros nos vamos a la concepción que ahora les muestro, qué tan pequeño es la Web of Science y por qué se utiliza, porque es organizada, no quiere decir que nosotros cubramos la mayor parte de la información. Y el 50%, más del 50%, tú estás viendo ahí que está en español y portugués. Si nos quedamos con lo de inglés, estamos dejando la mitad de los datos por fuera. Entonces es interesante por el hecho de que cuando nosotros nos vamos a ver esto, los resultados pueden estar sesgados simplemente por la búsqueda de la información. Bueno, aquí lo que hicimos para resumírselo, para poder salir y entrar nuevamente, para continuar ya con lo oficial que necesitamos, específicamente, sí podríamos ver la grabación de nuevo ahora. No te voy a aburrir, te lo garantizo. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros con R, que es un software, y ustedes creo que algunos han escuchado sobre R, el lenguaje R, muy sencillo, es hacer minería de texto. ¿Y qué es minería de texto? Nosotros no queremos leer todos los artículos, pero nosotros hacemos minería de textos. Todos los artículos tienen un corpus, y ese corpus específicamente tiene palabras. Entonces lo que hacemos nosotros en minería de texto es agarrar todos los documentos, y cuando agarramos cada uno de esos documentos, extraemos cada una de las palabras. Y ustedes dirán, pero es que están en diferentes idiomas. Sí, pero ahí es donde la biología nos muestra lo interesante que es como redacción científica.
nosotros tenemos un idioma extinto. Todos los artículos de biología, por alguna razón, tienen que tener este idioma y es el latín. ¿Por qué? Porque somos especies, tenemos organismos y estos organismos se clasifican según leyes taxonómicas que se basan en latín. Es decir, que todos los artículos, por el idioma que tengamos, están prácticamente con latín. Y nosotros podemos sacarle provecho a las keywords, las palabras clave o las palabras que nosotros determinemos en un corpus y también sacarle provecho a ese idioma extinto que es el portugués. Por ejemplo, yo agarro 1000 artículos y yo puedo buscar las palabras de los géneros de euglosa que existen en todo el mundo global, o sea, en Latinoamérica, donde están, y decir, hey, ven acá, yo quiero saber cuáles son las especies más estudiadas. Y lo podemos hacer, porque de miles de palabras que pueden existir, las palabras que van a compartir esos artículos, ¿cuáles son? Los nombres científicos. Y eso es algo interesante porque nos ayuda a agilizar bastante lo que es el análisis de mucha literatura. Eso es importante. Otra cosa es que la biología, como yo les pasaba, era inductiva, ¿no? Asimismo, la ramificación que tiene. ¿Y qué pasa hoy en día? La forma en que se redacta es bien diferente. Quiere decir eso, que si nos vamos hacia las ciencias médicas se redactan de una forma diferente a cómo se redactan las ciencias ecológicas. Y uno tiene que aprender una cosa. Cuando los profesores te dicen, ay, que mira, que busca la literatura de los últimos 5 años, eso no aplica para todos los casos. Para un filósofo, para un historiador, la literatura de hace 100 años sigue siendo igual de válida que ahora, porque hay una realidad. Los artículos no envejecen de la misma manera. Los artículos en matemática envejecen de una manera muy lenta. Pero si tú vienes y preguntas sobre artículos científicos en medicina, hace 3 años ya prácticamente muchos artículos están desfasados. Entonces, cuando te dicen muestra los últimos 5 artículos, 5 años, depende de la literatura. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso también es interesante cuando tú vienes y usas normas de referenciación. Las normas de referenciación son como tú citas. Los ingenieros citan con Nature o IEEE, los taxónomos utilizan Harvard o Chicago, los de ciencias médicas utilizan Vancouver. Todo eso es importante tenerlo en cuenta porque prácticamente también establece cómo podemos nosotros buscar los tipos de redacción. Entonces, cuando ya tú tienes muchas personas con diferentes líneas, llegar a un consenso, dile a una persona filóloga de español que cuando tú tienes un género y tú vas a poner el SP va en, ¿cómo se llama? Sin cursiva, pero como tú ya repetiste el género múltiples veces, en vez de poner, por ejemplo, eulosa, tú pones SP en minúscula. Ya te estás dando cuenta que prácticamente, y cuando hablamos de reglas taxonómicas, ni se diga cómo es la redacción. Entonces, es interesante todo eso. Entonces, dicho de esa forma, nosotros también tenemos muchas tecnologías. Esas tecnologías son las que vamos a darle principio y en primera instancia yo les voy a mostrar en la siguiente fase lo que viene siendo, qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y qué características tiene lo que vamos a hacer. La historia, no sé si están viendo una pantalla, ¿cuál era la que estaban viendo? Yo tengo dos pantallas, entonces déjame ver si, ahora sí. ¿Me están viendo la segunda pantalla? ¿Cuál están viendo específicamente? Ah, ya creo que están viendo esta, ¿no? Sí. Bueno, pasa de la siguiente forma. ¿Qué pasó? ¿Cómo nació esta idea? Lo que pasa es que, como yo les dije, yo tenía una pregunta de investigación. Existe estratificación abeja en la abeja de las orquídeas y pasaba algo interesante. Se habían hecho estudios cuasi experimentales con la misma metodología varias veces, pero se tenían resultados diferentes. Por ejemplo, la pregunta es muy sencilla. La idea era saber si había estratificación vertical en abejas, o sea, si tenían preferencia por el sotobosque o el dosel, y específicamente lo que teníamos es que algunos artículos arrojaban de que sí había preferencia por el dosel y otros decían que había preferencia por el sotobosque, algunos decían que no había diferencia. Si nosotros hubiésemos seguido, yo gané una beca que se llama Barro Colorado, que es Smithsonian, para poder responder a esta pregunta, pero me di cuenta que la respuesta no estaba en campo, porque si yo utilizaba una metodología de la misma manera que estos artículos, mi respuesta iba a caer en cualquiera de esas tres opciones, arriba, abajo o nada. No iba a comprender muy bien la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? O hago una metodología distinta o busco algo mucho más sencillo para ahorrar presupuesto. Y lo que hice fue un estudio metaanalítico. ¿Qué sucedía? Al final, nosotros llegamos a una conclusión, está en ese artículo, no vamos a entrar en detalle, pero mira que esa conclusión fue suficientemente rígida que justamente cuando este artículo salió, un mes después sale otro artículo o un mes antes casi simultáneo, y las hipótesis, los resultados que este artículo saca caen perfectamente en los cuestionamientos que nosotros habíamos planteado. Para eso no es lo importante aquí. Lo importante es que cuando nosotros nos vamos a buscar la literatura, en Web of Science, siguiendo los protocolos de metaanálisis llamado Prisma,
solamente encontramos la mitad. Quiere decir que por muy bueno que sea la estadística, por muy buenos que sean los datos, el resultado hubiese sido alterado si no tenemos toda la información como debemos. Es como si tú vas al bosque y en vez de poner 5 trampas con los atrayentes que tenías que poner, se te olvidó llevar la mitad y la mitad de los atrayentes, quizás eso crea un sesgo en los resultados. Y más si son los atrayentes que tú realmente necesitas. Eso también me hace a mí buscar otro tipo de temáticas muy poco estudiadas y resulta que cuando uno piensa que eso no existe, o nadie lo ha estudiado, está por allá metido en una base de datos, en un artículo en portugués. ¡Wow! Los portugueses, los brasileños ya estudiaron algo parecido o que me pueda ayudar a mí. No basta decir que no existe nada en eso. Entonces uno se pregunta, ¿qué tan limitado es la literatura de lo que viene siendo la literatura en Neurocine? Entonces, una de las cosas que uno inclusive redacta, yo planteé una forma de buscar de una forma, para mi concepto, un poco más eficiente y planteamos esta nota cienciométrica en una revista de allá de España, una nota de ecoinformática y pusimos cómo aplicar la cienciometría a la investigación ecológica. A ciencia cierta, lo que hicimos nosotros fue plantear un modelo utilizando bases mucho más complejas que Web of Science. ¿Por qué? Porque Web of Science realmente solamente representa una parte del Internet científico y a su vez tiene limitaciones. El ejemplo que hicimos lo hicimos con PubMed. ¿Y por qué con PubMed? Que PubMed es una base de datos que está en Web of Science y también alberga información de abejas de las orquídeas a pesar de que sean muchas cosas médicas. Entonces, lo que estamos mencionando aquí es que uno puede buscar información donde sea, siempre y cuando sepa cómo hacerlo. Lo que plantea Prisma es que uno debe hacerlo de forma estandarizada. Pero, ¿qué pasa si la gran parte de la literatura que tú buscas no está embebida en estas bases de datos? Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, el único país que tiene revistas en Web of Science en la actualidad es Costa Rica, que tiene biología tropical, que tiene Lancasteriana, y Panamá tuvo una de ciencias médicas hace un tiempo atrás, pero ninguna de estas revistas está en estas bases de datos. Entonces, nuestros artículos publicados en nuestra revista no son visibles. No estamos hablando de calidad científica, estamos hablando en este caso de visibilidad. Y esos datos, dependiendo de cómo los hayan tomado, pueden servir para nuestro metaanálisis. Entonces, dicho de esta forma, comenzamos a adentrarnos en esto y publicamos con Laila Michan, que está trabajando en la Universidad Autónoma de México y que ella trabaja en un laboratorio a lo que ella llama bioinformación. Y aquí cito a mi mentor Roberto Cambra. Cuando yo comencé a trabajar en el Museo de Invertebrados, él dijo una frase que a mí me marcó. Y él dijo, yo tengo tanta muestra en el museo que quizás yo no necesite más ir a campo para publicar todo el resto de mi vida. Pero muchas de las preguntas de investigación que nosotros también tenemos están embebidas en la literatura, como el caso que les acabo de plantear. Ahora, ¿qué es ciencia altruista? Quizás nosotros no podamos contestar todas las preguntas, pero podemos proporcionar el soporte para que todas las personas que están haciendo investigación en este grupo tengan el soporte bibliográfico para poder contestar su pregunta con mayor fiabilidad y tenga estos recursos para que puedan tener a disposición las cosas actualizadas o los artículos esos que no son tan visibles, los puedan tener disponibles. Eso es algo altruista porque estamos colaborando con la visibilidad de no solo nuestros artículos y nuestras abejas, sino que estamos ayudando a científicos a tener una mejor búsqueda de información y quizás a mejorar sus argumentaciones en este campo. Mira que eso es interesante, que nosotros hemos visto también lo que viene siendo otras bases de datos que se ayudan. Mira esta base de datos que tenemos en abejas de las orquídeas. Aquí lo aplicaron en una revista de alto impacto y esta revista es una simplemente base de datos que sintetiza evaluaciones de lo que viene siendo atrayentes, porque las abejas de las orquídeas vienen a ser atrayentes y ellos prácticamente lo que buscaron fueron diferentes literaturas para específicamente utilizar Prisma, como les mencionaba, y crearon su base de datos de atrayentes. Hombre, yo quiero ver atrayentes, podemos buscarlo. Pero mira lo simple que resulta que uno busca su base de datos y esta base de datos puede estar en un Excel, en un Drive, es una base de datos. Ellos le llamaron EuGogom. Nosotros queremos hacer algo muy similar, pero con toda la literatura que existe. Son características diferentes, pero del mismo grupo. Entonces, eh, nosotros lo que estamos ofreciendo, porque como es ciencia altruista, ahora mismo nosotros nunca hemos optado por fondo, aunque este proyecto podría ganar fácilmente un fondo y quizás lo estamos contemplando. De hecho, ya tenemos a Juan Hurtado acá, que él va a estar realizando su práctica de investigación o pasantía de investigación con nosotros en la Universidad de Magdalena. Y lo que nosotros queremos hacer específicamente es que todos los que estemos trabajando en específicamente el proyecto pueda salir en la publicación. Eso es posible, mira esta.
una base de datos llamada Predict, un artículo de alto impacto, Ecology and Evolution, y mira cuántos autores tenemos aquí. Tenemos prácticamente 4 páginas de autores. Es decir, que a nosotros no nos pesa que todos nosotros estemos porque todos somos parte valiosa. Y ustedes dirán, ¿y por qué nosotros estamos haciendo reunión con diferentes personas de diferentes países? Lo que queremos hacer nosotros es que la base también se conozca y tenga una buena difusión mediante vamos trabajando, porque es un concepto de ciencia colaborativa. ¿De qué sirve que yo y Juan y María trabajemos juntos desde el Internet, que tenemos acceso y hagamos una plataforma de una base de datos que quizás los especialistas en abejas de la orquídea no conozcan? Pero si trabajamos con los especialistas, con nuevas generaciones, con jóvenes como muchos de ustedes que quieren aprender, podemos hacer que la base sea mucho más visible, de que se utilice y también crear este concepto de colaboración en un grupo que es tan interesante como abejas de las orquídeas. ¿Y por qué vamos a decir que es global? Porque ellas solamente se encuentran en Latinoamérica prácticamente, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y pues, bueno, allá tenemos todo Chile y todos estos países. Entonces, todo esto es interesante porque son abejas que prácticamente están donde nosotros vivimos. Son abejas sumamente interesantes. Su ecología es, uff, que si ustedes comienzan a leer, es difícil no enviciarse con tanta literatura buena. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros son 2 cosas, 2 productos interesantes. El primer producto no es más que una base de datos que vamos a trabajar por país, después que nosotros nos vamos a estar dividiendo por pequeños grupitos y nos vamos a estar haciendo reuniones periódicas. De repente hoy nos reunimos con el grupo de Nicaragua, Guatemala y Honduras. Y quizás la próxima semana nos reunimos con los de Chile, Ecuador, qué sé yo. Vamos a establecer una ruta de varios países, de agrupaciones. Y la idea de esto, ¿cuál es? No toda la literatura está en la web. Hay literatura que no tenemos nosotros. Y de hecho hay muchos ejemplos de eso. De literatura que no está en la web porque no está digitalizada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos personas en diferentes países? Lo que tenemos es la garantía de que con la ayuda de esta persona podamos tener la certeza de que estamos tratando de explorar toda la web y parte externa de ella. Entonces, eso es importante también porque estamos dando a conocer en ese país, mediante esa persona, que existe una plataforma que va a albergar la literatura. Y ustedes dirán, ¿y después el segundo producto qué es? Segundo producto que tenemos ya pensado y estamos contemplando, viene siendo particularmente lo que es creo que Juan no haya entrado, dame un segundito. No, discúlpenme que a veces se me va la onda. Y exacto. El segundo producto es algo como esto. Yo quiero mostrarles lo siguiente. Si nosotros nos vamos a PubMed, ¿qué es PubMed? PubMed no es más que una base de datos de artículos científicos exclusivamente que están en la Web of Science y son de medicina. Tú pones aquí COVID-19 y tú tienes la ventaja de que te sale mucha literatura. Lo que nosotros queremos hacer de EU Global es algo muy parecido específicamente a la plataforma MIAR, que es de revista, que es la matriz de análisis de información. ¿Y qué hace? Aquí lo que te va a almacenar es información. A diferencia de PubMed, PubMed es interoperable, es decir, que siempre está buscando en lugares. Pero nosotros no podemos hacer una plataforma de esa forma. ¿Por qué no podemos hacer una plataforma de esa forma? Porque eso es imposible que nosotros rastreemos toda la literatura que se publica en toda la revista. Eso ni Web Science lo ha logrado, porque están viendo que es una pequeña fragmento. Pero ¿cómo lo haremos nosotros? Nosotros lo que queremos, por eso es importante ver la labor que tienen los voluntarios en la divulgación de esta plataforma cuando ya está lista. Querer una pestaña en donde ponemos sugerir revista. Bueno, acá sería sugerir artículo. Crear eso propio. Yo soy latinoamericano, me gusta trabajar en la abeja de la orquídea, saqué un artículo. Yo lo voy a sugerir en Global. Pam, pam, llenamos los requisitos de Global y la gente que está trabajando con Global revisa que ese artículo sea nuevo en la base de datos y automáticamente queda en la base de datos. Ya el día de mañana, si queremos trabajar estudios metaanalíticos, nosotros no tenemos que venir y usar Prisma ni nada por el estilo. Lo que hacemos es, en la base de Global, revisamos los artículos que tienen las diferentes temáticas. Entonces vamos a trabajar con un concepto que se llama metadato. ¿Y qué es un metadato? Un metadato no es más que un dato o una etiqueta de un dato. Es decir, título, ya tú sabes que va el título. El abstract, ya tú sabes que va el abstract. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es la forma de filtrar mucha información de una manera más sencilla. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es la utilización de un perfil. Y nosotros vamos a utilizar este perfil para hacer minería de datos. Ahora mira lo interesante, la plataforma cómo funciona. Cuando ya hayamos hecho el artículo científico, tengamos nuestra base de datos en alguna plataforma Excel o algo, o Access, o donde vayamos a trabajar lo que estamos contemplándolo, luego viene el diseño de la plataforma que ya se está pensando estructurar. Ya hay personas que están viendo cómo va a ser el diseño de esa plataforma.
Nosotros calculamos que vamos a tener cerca de 900 artículos. No creemos que existen más de 1500. Nosotros no necesitamos para publicar un artículo los 1500 que existen, porque después que la plataforma esté funcionando, como ella se va a estar retroalimentando con el esfuerzo de todos nosotros, poquito a poquito ya va creciendo como una bola de nieve. Y la idea es que poco a poco, después que se va haciendo cada vez más conocida, se vaya nutriendo de cada vez más literatura. Eso es ciencia altruista. Es un tipo de ciencia en donde todos cooperamos para que algún día a alguien se le ocurra una pregunta de investigación que se pueda responder con literatura y tenga los recursos para poder hacerlo. Eso lo puedo hacer a título personal. Esto comenzó como una idea de hobby mío hace unos 3 años y yo acumulaba proyectos y hoy en día se transformó en una realidad de por lo menos un proyecto de investigación. Y te lo muestro brevemente porque me pongo muy contento cuando lo veo y específicamente cuando el año pasado de la Universidad Magdalena vino Daniela, ella utilizó evaluación de la diversidad, el patrón de distribución de abejas de la orquídea en Panamá mediante análisis cienciométricos, revisiones de colecciones entomológicas y estimaciones geoespaciales. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros utilizamos un poco de bibliometría, un poco de minería de datos con web scraping y un poco de análisis de datos que ya existen para poder responder preguntas un poco más justificadas. Aquí están saliendo ahora mismo 2 artículos científicos, mira que aquí está el perfil que vamos a estar trabajando y particularmente lo que hacemos nosotros es poder contestar preguntas que quizás sean más difíciles desde el punto de vista presupuestario porque requieren mucho movimiento. También generar una conciencia de que este grupo es interesante para estudiar y generar personas interesadas en estudiarlo en diferentes sitios. Eso es lo que busca a grandes rasgos realmente el Global como tal. Ahora, mira que es tan interesante que nosotros cómo funciona esto. Más adelante yo les puedo enseñar el perfil, pero aquí hay una imagen de él. Nosotros lo que hacemos, para que vayan entendiendo qué es lo que se hace, es que tenemos un perfil que ya se ha estado curando. Este perfil que ya se ha estado curando realmente es un perfil de Google Scholar. Ese perfil de Google Scholar, como que todo tenemos, lo tenemos ahora mismo privado y se llama Eurocine. Este perfil, mira que tenemos muchas citas y todo lo demás, lo que hace es que no es de una persona, sino de una temática. Reúne todos los artículos que existen en lo que viene siendo Eurocine. Desde muchos años, mira que hay uno de 1971 que fue publicado en Science por Hansen y que tiene 946 citas. Entonces, ¿por qué es importante los voluntarios? Porque lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en grupos por país y por años también dentro de ese grupo. Dicho de esta forma, como vamos a estar trabajando por años, ¿qué pasa con Google Scholar y por qué mucha gente no le gusta usarlo? Porque tiene artículos duplicados, porque tiene artículos que normalmente no son lo que dice el título, porque tiene títulos que ni siquiera representan lo que es el artículo, es más difícil buscar. Entonces, lo que nosotros hacemos es llenar este perfil, agruparlo. Imagínate que ya yo sé que hay 75 artículos en Panamá porque Daniela se tomó el trabajo de revisar cerca de 1200 artículos uno por uno para saber que habían eso. Entonces, dicho de esa forma, sabemos que podemos tener cerca de 900 artículos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque lo que hacemos nosotros es que agrupamos todo este perfil, lo curamos para cerciorarnos de que la información es buena, válida, y luego hacemos algo que se llama web scraping. Web scraping es descargar todo eso en una base de datos, todos los links, y entonces, ¿qué hacen los voluntarios? Cada uno de nosotros va a comenzar a descargar un grupo de artículos. Y entonces imagínate, cuando ya cada grupo nos reunamos y en algún lugar compartamos todos esos artículos, vamos a tener cerca de 900 PDF. Ahora, nosotros leeremos los 900 PDF para hacer un análisis. Podríamos hacerlo, pero realmente aquí es donde viene la parte donde va a estar trabajando Juan Hurtado con minería de texto. ¿Y qué es la minería de texto? Como yo les expliqué, la minería de texto es una forma en donde nosotros prácticamente vamos a estar trabajando eh, lo que viene siendo eh, un análisis exploratorio de la temática, de la repercusión, de las interacciones que tienen las diferentes preguntas de investigación que podamos responder. La temática es muy importante dentro de ese texto. Luego podemos clasificarlo y luego esta información pasársela a lo que viene siendo la base de datos que va a ser EUGlobal ya en una plataforma. Entonces, los dos productos, ¿cuáles son? Un artículo científico en donde todos vamos a ser coautores. Aquí no, di que no, que todos somos importantes. Y en la otra parte, donde prácticamente lo que vamos a hacer es tener una plataforma que hemos originado con el esfuerzo de todos. Entonces, de eso se llama ciencia altruista, es un concepto que mencionó Juan Hurtado y me gustó bastante porque es un concepto en donde podemos mostrar que la colaboración
se puede realizar más en estos tiempos. Mira dónde estamos nosotros, Ecuador, Costa Rica, bueno, sé que hay algunos en Costa Rica, Nicaragua, Tolima, Colombia. O sea, estamos en diferentes lugares y estamos prestando atención en un proyecto que puede ser muy bueno. Ahora, ¿cómo se hace el web scraping? El web scraping se utiliza, ya se ha hecho anteriormente y, por ejemplo, te muestro un artículo para enseñarte cómo posiblemente se ha estado trabajando este, este, este tema de web scraping y particularmente creo que por aquí tenemos un artículo de esto. Mira que este artículo, análisis de los perfiles de investigación de investigadores panameños indicadores bibliométricos en base a Google Scholar. Y mira cuántos trabajos prácticamente se revisaron. Se revisaron cerca de 14.530 trabajos. Y eso es interesante partiendo del hecho de que nosotros si acaso vamos a tener 900 o 1500. Es decir, que para nosotros es muy sencillo hacerlo. Pero adivina que ya existe un código en R para poder hacerlo. Y este código en R lo hizo Dani Murillo para trabajarlo. Y adivina, Dani Murillo está en este proyecto. O sea que esa parte de minería de texto, de minería de datos, web scraping, tenemos la ayuda de una persona que ya ha realizado artículos en esta temática, por lo que estamos bien asesorados. En minería de texto, yo he trabajado en minería de texto, como yo les mencioné, hemos mandado un artículo a publicar con minería de texto, y si nos vamos a artículos que se pueden derivar, mira este artículo que es un artículo muy bueno, que habla de prácticamente análisis bibliométrico de la literatura global en lo que viene siendo Donata. Entonces, habla de huecos, habla de qué cosas puede uno investigar. Si nosotros tenemos toda la literatura, nosotros podemos contestar más que lo que hay, preguntas de investigación que podríamos originar. Podemos decir, hombre, nunca se ha hecho esto en abejas de las orquídeas. Podemos innovar. Y mira que el artículo prácticamente es bastante bueno y compila bastante literatura. La literatura de nosotros es mucho más pequeña que esto, pero también es interesante porque nosotros tenemos la ventaja de que estas abejas solamente se encuentran en nuestro territorio. Por lo tanto, estamos hablando de literatura global. ¿Por qué? Porque a pesar de que solamente se encuentran en nuestro territorio, son las que están en el planeta. Entonces,